Vamos a la palabra de nuestro Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 1, Filipenses capítulo número 1, versículo número 6. Filipenses 1, 6 me dice: estando persuadido de esto, o desde el 5 más bien, por vuestra comunión en el Evangelio, por eso oraba el apóstol Pablo con gran gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mis amados, no vamos a repetir lo que ya hablamos la última semana, pero sí vamos a dar un breve trasfondo. Decíamos que el escritor, el autor de esta carta fue el apóstol Pablo, y fue una de las cartas que él escribió mientras estaba en prisión. Fechábamos la carta entre los años 59 y 61, mientras que la carta del apóstol Pablo, o la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la podíamos localizar de manera casi certera entre los años 51 y 53. Así que en ese orden de ideas, primero fue la carta o la epístola a los tesalonicenses, al menos la primera, y luego fue a los filipenses. La de los tesalonicenses, mis amados, fue escrita, lo decíamos, mientras el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corinto. La de los filipenses, como ya lo hemos dicho, mientras el apóstol Pablo estaba en Roma, encerrado. Y allí también escribió las cartas a los Efesios, a Filemón y a Colosenses, cuya esencia nosotros vimos años atrás. Recordamos que el tema de la carta, y dijimos al respecto, no hay un tema específico en particular, pero es imposible para nosotros, querida familia, escuchar al apóstol Pablo sacar la palabra gozo a relucir y no decir o no llegar a la conclusión de que en esta epístola uno de los temas principales no es el gozo. Por supuesto que es el gozo, y es el gozo del Señor comunicado al apóstol Pablo por medio de su espíritu después de ver una iglesia obediente. ¿A quién no le va a dar gozo ver una iglesia obediente? Se goza el pastor, se gozan los hermanos fieles, se deben gozar los hermanos, y en últimas de cuentas, el que se debe gozar es nuestro Dios. Bueno, a Dios le causó gran gozo, si ustedes me permiten expresarme de esa manera un poco antropomórfica, a Dios le causó gran gozo ver una iglesia obediente, ver una iglesia fiel, ver una iglesia que participaba en las aflicciones del apóstol Pablo. Así que el gozo es un tema que vamos a tocar una y otra vez en esta carta. Dijimos, la causa del gozo es la obediencia a la palabra del Señor por parte de los hermanos en la ciudad de Filipo. Los destinatarios, ya de eso hablamos, es obvio, filipenses, aquellos santos que estaban en la ciudad de Filipo. Versículo 1, empecemos. Pablo, Timoteo. Bueno, por cierto, excúsenme, el título que tenemos de esta predicación es simplemente comunión en el Evangelio, la comunión en el Evangelio. Así que vamos a comenzar de nuevo desde el versículo 1. Pablo, Timoteo, ¿a quiénes? A los siervos de Jesucristo. Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que también deben ser siervos en Jesucristo, junto con los obispos y los diáconos. Hablamos de los santos, de aquellos que habían sido redimidos por la sangre del Cordero, de aquellos que tenían vidas dignas del Evangelio. Hablamos de los obispos como aquellas personas, en el original griego episcopos, que significa superintendente o supervisor, y esto es lo que nosotros conocemos como los pastores. Técnicamente hablando, en el original griego, los pastores somos obispos o episcopos. Esa es la terminología original, pero aquí hay algo de lo que debemos siempre tener en cuenta. Nosotros no somos los dueños de la iglesia, somos los supervisores. Ese es el significado de la palabra episcopos, o de la palabra obispos, o de la palabra ancianos, supervisores.
Es decir, personas que se cercioran de que todo en la iglesia se haga conforme a la Escritura. El dueño de la iglesia, quien compró cada una de sus almas, si es que usted es un creyente, es Cristo. Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Así que los obispos o los pastores no tenemos nada que hacer comerciando, menguando o transando con el evangelio. Somos administradores, pero administradores en el sentido de que somos aquellas personas responsables de cerciorarnos que en la iglesia todo marche conforme a la voluntad del dueño. Somos los mayordomos. El mayordomo no es dueño de la hacienda. El dueño de la hacienda es el dueño, pero los mayordomos son aquellas personas encargadas de que todo marche de una manera bíblica. Y también el apóstol Pablo y Timoteo saludan a los diáconos. Hablamos largo y tendido acerca de ellos, y simplemente diáconos son aquellas personas que ejecutan las órdenes del supervisor, aquellas personas que sirven en la iglesia. Así que, mis amados hermanos, hablábamos, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Hablamos de la palabra doulos, esclavos de Jesucristo. No hay señores, no hay maestros, no hay mandamases, maestros en el sentido de capataces, no hay. Todos somos esclavos de Cristo, si es que hemos sido por Él comprados. Ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos. Versículo número 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo hablábamos el día miércoles. Es una salutación típica del apóstol Pablo, y la salutación no es que Dios les conceda la gracia de la salvación o que Dios les conceda paz para... No, es una gracia sobre gracia. Ya el Señor les había concedido la gracia salvífica, y el deseo del apóstol Pablo era que ellos crecieran en la gracia. ¿Cómo? Bueno, por la gracia del Señor. Para eso, para crecer en la gracia, debemos aprovechar bien, ¿qué? Los medios de gracia. La oración, la correcta postura espiritual, me refiero, tomando la cena del Señor. El bautismo es un medio de gracia. La comunión con los santos es un medio de gracia. Así que, mis amados hermanos, esa es la salutación típica, gracia y paz. Es decir, crezcan en gracia y manténganse en la paz. ¿En cuál paz? En la paz que ya había tenido por la gracia del Señor por medio de la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, gracia y paz a vosotros, salutación típica del apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y aquí es donde comenzamos, mis amados hermanos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea que el verbo aquí, ¿cierto? No solamente es doy gracias, el hecho de dar gracias a Dios, sino que aquí lo maravilloso es que el apóstol Pablo se acordaba de los filipenses. Y la pregunta es, ¿qué se acordaba de ellos? Se acordaba del hermano que era chistoso, se acordaba del hermano que decía esto, se acordaba de la hermana que hacía aquello. No, mis amados hermanos, nos acordamos de las cosas, o nos debemos acordar de las cosas por las razones correctas, aunque la realidad es que muchas veces nos acordamos por las razones incorrectas. Es decir, la vida pasada que teníamos, nos debemos acordar de ellas por las razones correctas. ¿Cuáles son? Dios me sacó de allá. Dios quiera no volver allá. No quiero volver allá, pero de allá me sacó el Señor. Pero hay personas que se acuerdan de ellas para glorificar lo que hacían en los días aquellos. Es que yo consumía 10 botellas de alcohol. Es que yo llenaba 2 mesas de cerveza. No, nos debemos acordar de las cosas por las razones correctas. Cristo nos ha salvado, nuestro Señor nos ha salvado. Pablo se acordaba por razones totalmente escriturales. Pablo se acordaba de la obediencia de los filipenses, y ustedes podrán ser testigos junto conmigo si leemos el capítulo 2, versículo 12, dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Era una iglesia obediente, era una iglesia que se sometía a los mandamientos del Señor, era una iglesia que se apegaba a las directrices dadas por el apóstol Pablo, y sabemos que los apóstoles tuvieron el poder
para determinar la construcción de la iglesia, porque ellos eran guiados de una manera especial por el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: por tanto, amados míos, siempre habéis obedecido, y no solamente mientras yo estuve entre vosotros, sino también cuando yo no estaba entre vosotros. Y es algo muy maravilloso, mis amados hermanos. Lo mismo podemos decir de nosotros. Hoy el Señor está entre nosotros, pero el Señor pronto volverá a nosotros. Está entre nosotros en el sentido espiritual, pero el Señor pronto volverá por su iglesia, por la iglesia electa. ¿Y qué nos va a encontrar haciendo? ¿Obedeciendo o desobedeciendo? Quiera el Señor, queridos hermanos, que nosotros seamos como los filipenses, una iglesia obediente mientras el Señor retorna. Pablo se acordaba de la firmeza de los filipenses, del carácter de los filipenses. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 1, y corroboramos ese punto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Habían venido ciertos ataques, había venido cierta indisposición de parte del enemigo de las almas a la iglesia en la ciudad de Filipos, y ellos habían permanecido firmes, resistiendo conforme las directrices que el Señor les daba. Así que Pablo se acordaba de estas cosas, y por eso dice al principio de la carta: y por eso me acuerdo de vosotros, y dice: me acuerdo siempre. ¿Qué otra cosa tocó el corazón de Pablo, queridos hermanos? Bueno, que solo los filipenses se habían sacrificado en las labores del reino. Veámoslo en el versículo 15 del capítulo 4. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Tremendo, tremendo. ¿Quién no se hubiera acordado de una iglesia obediente a la palabra del Señor? ¿Quién no se hubiera acordado de una iglesia firme en el evangelio, de una iglesia amada y de una iglesia sacrificada? Díganme ustedes, ¿quién no se hubiera acordado de eso, mis amados hermanos? Y esa es la iglesia que nosotros debemos imitar sin lugar a duda algunas. Claro, debemos aprender de todas, debemos aprender de los aciertos y de los desaciertos de algunas, pero debemos aprender de esta iglesia en particular, una iglesia amada, una iglesia seria, una iglesia fiel, una iglesia constante, una iglesia firme, una iglesia honesta. Mis amados, quiera el Señor entonces concedernos a nosotros ser fieles imitadores de esta iglesia en la ciudad de Filipos. Versículo 4 dice: doy gracias 3 a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice otra vez: siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cómo estaba orando el apóstol Pablo? Bueno, estaba orando con gozo, mis amados hermanos, y así también debe ser nuestra oración. Nosotros nos debemos gozar de que Dios nos ha salvado. Debemos gozarnos de que a pesar de nuestras dificultades, de nuestras tribulaciones y aún de nuestras pruebas, Dios es nuestro Padre. No les estoy diciendo que no pueda haber sentido de tristeza mientras levantamos algunas oraciones. No, mis amados hermanos, pero siempre quiero insistirles de que las oraciones deben tener un elemento de gozo en cada una de ellas. Y el apóstol Pablo estaba dando gracias con gozo por el testimonio de los filipenses. Ya lo dijimos, por su obediencia, por su firmeza, por su amor y porque se sacrificaron para que el evangelio continuase avanzando. Pero entonces dijimos, ¿cómo debe ser la oración? Bueno, Pablo nos da ejemplo, debe estar llena de gozo. Ahora, presten atención entre los versículos 3 y 4. Ahora nos vamos a responder la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál era la razón por la que el apóstol Pablo estaba orando? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, esa es la manera, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Queridos hermanos, el Evangelio
es aquel santo mensaje que había sido usado por Dios para llamar a los filipenses o a los miembros de la iglesia de la ciudad de Filipos a la unión en Cristo. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Es el evangelio, la herramienta, el instrumento que Dios usa para traernos a la comunión con su Hijo, a cada uno de nosotros. Y como resultado, si es que usted ha confiado en la persona, en la obra, en la muerte sustitutiva y en la resurrección gloriosa del Salvador, si es que usted cree que en Cristo hay perdón de pecados y reconciliación con Dios y vida eterna, entonces no solamente esa fe lo ha hecho uno en Cristo, sino que también como resultado esa fe lo ha unido a la iglesia. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, mis amados hermanos. Es el bendito evangelio el instrumento por medio del cual el Señor nos une a Cristo. La fe es la que nos une, la que nos pone en Cristo, en la comunión con Cristo. Pero el evangelio es el instrumento, es el medio. No las revistas, no el yo pienso, no el yo creo, no a mí me dijeron. Es el bendito evangelio, de manera hablada o de manera escrita. Debe ser el mensaje de evangelio sin lugar a duda alguna. Pero entonces lo decíamos, como consecuencia de la unión de un pecador arrepentido en Cristo, también nosotros podemos tener comunión con otros pecadores redimidos. Así que el punto es este, queridos hermanos. El apóstol Pablo, lleno de gozo, cada vez que se acordaba de la obediencia, del ejemplo que eran los filipenses y de su gran testimonio, siempre daba gracias a Dios en oración porque los filipenses estaban en común unión en el evangelio. No en doctrinas de hombres, no en ideas, no en pensamientos, no en pareceres, en opiniones políticas, personales, sino en el evangelio. Y aquí debo hacer un paréntesis, mis amados hermanos. Si lo que une a las personas es su punto de vista, entonces eso se debería llamar un martes de juego de cartas. Si lo que une a las personas es su perspectiva política, entonces eso se debería llamar organización o partido político. Si lo que une a las personas es su inclinación para hacer el bien o para tener un acto de beneficencia para con alguien necesitado, entonces eso se llama una organización no gubernamental quizás o una organización de caridad. Nosotros en la iglesia tenemos comunión no en esas cosas, sino en el evangelio. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, lleno de gozo, le da gracias a Dios por la común unión de los hermanos de Filipos en el evangelio. No puede haber comunión como la roca base, como la piedra angular de una iglesia, sin que el evangelio esté allí presente. Pero hay varias cosas que debemos aclarar. Primero, que la comunión de la que los filipenses gozaban en el evangelio dependió de que el evangelio verdadero fuere proclamado. En otras palabras, lo que les estoy queriendo decir es lo siguiente. Esta cuestión del evangelio de prosperidad al que nos referimos muy a menudo, le decimos así quizás por una facilidad de expresión, pero el evangelio de prosperidad no existe. Es una mentira, es una manera que usamos para referirnos a eso. Pero el evangelio de prosperidad que predican en las iglesias no es evangelio. Y el punto a donde los quiero llevar es ese precisamente. Si el evangelio verdadero no es proclamado en la iglesia no puede tener común unión en el evangelio. Porque lo que están proclamando no es el evangelio, es un mensaje donde falsamente se les promete a las personas sanidad y salvación si es que usted pasa a dejar todo lo que tiene en casa. Eso no es evangelio. Y Pablo dice, doy gracias a Dios por vuestra comunión en el evangelio.
un mensaje divino, no una invención humana. Eso lo debemos tener en cuenta. Segundo, no solamente entonces esa comunión en el Evangelio depende de que el verdadero Evangelio sea proclamado, sino que aún más, esa bendita comunión también se debía o también era necesaria que estuviese fundamentada en la fe, que es una gracia de Dios. Me explico. Ya dijimos que lo primero que era indispensable para que en la iglesia de Filipos hubiese esa común unión en el Evangelio, de la cual el apóstol Pablo da gracias a Dios siempre, cada vez que se acuerda de ellos. Dijimos que tiene que haber, que el verdadero Evangelio tiene que ser la esencia de la predicación. Pero hay otra cosa, mis amados. ¿Qué pasa si se predica y se predica y se predica y se predica el Evangelio y Dios no concede fe? Bueno, no puede haber común unión en el Evangelio. Se está predicando el Evangelio, sí. La iglesia está cumpliendo con sus deberes, sí. Pero si al Dios soberano no le place concederle fe a una persona, bueno, la persona no puede estar unida en Cristo por medio del Evangelio. Así que no solamente es necesario que en una iglesia se predique el Evangelio, sino que es necesario, muy por encima de ese deber humano, es necesario que la iglesia le clame al Señor para que derrame fe salvífica sobre aquellos elegidos desde antes de la fundación del universo. Ahora usted se podrá preguntar, ¿será que yo soy elegido? ¿Será que no soy elegido? Amado, ningún ser humano le puede responder esa pregunta. El único que le puede responder esa pregunta es Cristo, y la única manera en cómo se la va a responder es si usted se acerca al Señor Jesucristo pidiendo perdón. Es la única manera. Dice la Escritura, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que si con corazón contrito y humillado te acercas al Señor, clamando perdón, confiando en las promesas que Él ha hecho en el Evangelio, poniendo tus esperanzas en aquel que murió en la cruz del Calvario para dar vida a todo aquel que cree, entonces sabrás si eres elegido o no. Y no se te olvide, ante todo, recordarte de que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que recapitulemos estos dos aspectos. Para la común unión en el Evangelio, Dios nos debe conceder la gracia para creer en el Evangelio. Ese fue el segundo punto que mencionamos. Y el primero es: el Evangelio debe ser proclamado. Amados, Dios no va a conceder una gracia salvífica si yo estoy predicando herejías. Es imposible. ¿Por qué? Porque es por medio del Evangelio. Porque es el Evangelio el único mensaje en el universo entero que tiene el poder de Dios para salvación. Es el Evangelio y ni ningún otro mensaje que no sea el Evangelio. Quítale al Evangelio, ponle al Evangelio y no tendrás Evangelio. Así que por eso lo pusimos en ese orden de ideas. Toda iglesia debe predicar el Evangelio y debe orar para que el Señor derrame la gracia salvífica para que las personas crean en el Evangelio. Pero tercer punto, cabe dentro del contexto afirmar que la comunión en el Evangelio de la que gozaban los filipenses se fundamentaba no solo en la proclamación del verdadero Evangelio, punto número 1, no solo en la fe que el Señor concede para que tengamos y confiemos en las promesas del Evangelio, sino también en algo que viene como consecuencia de las dos primeras. Y espero que me esté explicando de una manera clara, porque este es muy sencillo y muy importante. La comunión en el Evangelio viene por la proclamación del Evangelio, ese es el instrumento, por la obra de Dios, es decir, como dice nuestra confesión de fe, es el Espíritu Santo que ha obrado la fe salvífica en los corazones de las personas, regenerándolos. Pero tercero, es imposible, queridos hermanos, que haya una proclamación del Evangelio, que el Señor conceda la gracia salvífica en el Evangelio y que las personas no estén andando conforme al Evangelio. Y de eso están llenas las iglesias, queridos amigos. Las iglesias se están llenando de profesantes,
Las iglesias se están llenando de personas que confían en sus experiencias sensoriales, en sus sentidos, en el yo creo, en el a mí me parece, en el yo vi, en el yo sentí, en el esto y en el aquello, y no por los frutos que están dando. La común unión en el Evangelio, precisamente ahora que estamos hablando de membresía en esta congregación, se debe a la proclamación del Evangelio, a la fe que el Señor nos concede por su gracia y a que nosotros demostremos por la gracia del Señor que en verdad sí hemos creído y abrazado el Evangelio. Amados hermanos, ¿qué podemos decir nosotros de una verdadera comunión en Cristo, en el Evangelio? Bueno, una verdadera comunión en el Evangelio se origina por la gracia del Señor. Es originada por la gracia del Señor. No es originada por iniciativa humana. Pero no solo eso, sino que una verdadera comunión en el Evangelio es edificada por la palabra del Señor. Fíjense ustedes, comenzamos diciendo la comunión en el Evangelio primero se debe a la gracia del Señor. Lo que continuamos diciendo es que esa verdadera comunión en el Evangelio es nutrida o formada o edificada por medio de la palabra del Señor. Y es un punto muy importante, mis amados hermanos, porque ahora decíamos que el Evangelio es el instrumento que Dios usa para traernos a la unión en Cristo. Por supuesto, la fe es la que nos une a Cristo, pero es el Evangelio el instrumento. Pero mis amados, una vez unidos a Cristo, ¿acaso no dice la palabra que tenemos que crecer conforme la estatura del varón perfecto? ¿Eso no nos dice la palabra? Así que el punto es este: no solamente el Evangelio es necesario, sino que también la predicación de la fiel palabra debe ser necesaria. Por lo tanto, en una iglesia en la cual se goce de la comunión en el Evangelio, también se va a gozar o se debe gozar de una firme predicación para que esa comunión sea edificada. Y en últimas de cuentas, mis amados hermanos, el objetivo de que nosotros tengamos común unión en el Evangelio no es en el sentirnos bien, no es en tener un día del Señor muy hermoso con gran comunión. Eso es hermoso y yo les insto a que lo continuemos deseando. Pero la razón por la cual nosotros estamos unidos en el Evangelio, siendo edificados en el Evangelio, es esta y es la siguiente: es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ese debe ser nuestro principal aliciente, ese debe ser nuestro motivador. Debemos honrar y glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Pero hay otra cosa que el apóstol Pablo resalta de aquella común unión en el Evangelio. Versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio. Miren las palabras que siguen: desde el primer día hasta ahora. Queridos hermanos, muchos de ustedes quizás notan que hay personas que vienen, se van, vienen, se van, vienen, se van, vienen, se van. Otras personas vienen por un tiempo, se van, y esa es la manera cristiana en la que muchos viven hoy en día. Pablo, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo mismo. Pablo dice que la común unión de los santos en la iglesia de Filipo era desde el primer día, es decir, desde el día en el que la iglesia había sido formada hasta ahora. ¿A usted qué le dicen esas palabras? Estas palabras hablan de constancia, y ese es el punto. La comunión en el Evangelio es sinónimo de constancia. ¿Por qué? Porque es Dios el que le da la gracia a los santos para perseverar aun cuando los santos no están en disposición de hacerlo, mis hermanos. Y ahí es cuando debemos dejar el sentimentalismo de lado
Ahí es cuando debemos dejar, pero es que no, ahí es cuando nosotros debemos juzgar con justo juicio que el Señor le concede a los suyos la gracia para perseverar, y no solamente para perseverar en la fe hasta el fin, sino para perseverar en la común unión del Evangelio, como los filipenses. ¿Tienen ustedes comunión en el Evangelio como lo tenían los hermanos en Filipo? Desde el primer día hasta ahora, amados, esa comunión no era intermitente, no era unos días sí y otros días no. Esa comunión no era esporádica, no era yo me siento bien entonces voy, yo me siento mal entonces no voy. Está lloviendo entonces no voy, está haciendo sol entonces voy. Es día de la madre y puente entonces no voy, y si no hay nada que hacer entonces voy. Esa no es la común unión en el Evangelio, mis amados hermanos. Esa es la comunión en el Evangelio que nos han enseñado a nosotros. La que enseña la Biblia es una comunión permanente en el Evangelio. Ahora, suceden cosas, hay accidentes, hay cuestiones que atender en los días del Señor. Claro. Conocí el lamentable caso de una iglesia en Pereira, de un señor en una de ellas que se le enfermó el papá gravemente un día domingo. Y el pastor lo llama y le dice, oye, te estamos esperando, tienes que venir. No, pastor, mi padre está enfermo. Bueno, ora por él y te necesitamos ya. De eso no estoy hablando. Estamos hablando, queridos hermanos, de que los santos de la iglesia de Filipos perseveraban en común unión, escuchando el Evangelio, siendo instruidos en la palabra y glorificando a Dios en todo. Quiere el Señor hacer de ti un santo como aquellos a los que se refiere la carta a los filipenses. Esta común unión, vuelvo y repito, que se debía en primera instancia a la gracia de Dios, reflejaba el carácter de la obra de Dios. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿de qué me está hablando el pastor? ¿Cómo es el carácter de la obra de gracia de Dios en uno? ¿Cómo es el carácter? ¿Cierto? ¿Cuál es la naturaleza de la obra de Dios en uno? El versículo 6, necesito que le prestemos bastante atención porque el versículo 6 nos da la respuesta a la pregunta, ¿cómo es el carácter de la obra de la gracia de Dios en una persona? Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados, el carácter de la gracia de Dios en el corazón de una persona es de carácter permanente. La naturaleza de la gracia de Dios en el corazón de una persona no es intermitente, no es esporádica, es permanente. Y si la gracia del Señor en tu corazón es de carácter permanente, es decir, si Dios obra en el corazón de sus hijos como lo obró en el corazón de los santos en la ciudad de Filipos, la pregunta es, ¿por qué eres intermitente en tu relación con Cristo? ¿Por qué vacilas en tu relación con Cristo? ¿Por qué eres fiel de vez en cuando en tu relación con Cristo? Bueno, si el Señor nos ha dicho, por medio del apóstol Pablo, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él no parará, Él no se detendrá, Él la perfeccionará. En otras palabras, queridos hermanos, siempre el que comenzó en vosotros la buena obra estará obrando en vosotros. Pero ¿por qué esa obra no se ve en ti, querido hermano, querido amigo? Unas veces vienes a la iglesia, otras veces no vienes, unas veces cantas, otras veces no cantas, unas veces sirves, otras veces no sirves, unas veces estás en disposición, otras veces estás en indisposición, unas veces quieres hacer las cosas, otras veces no quieres hacer las cosas, unas veces saludas a los hermanos, otras veces no saludas. Esa no es la gracia del Señor, amigos. No es la gracia del Señor. Y lamento herir tu corazón, si es que lo hago, no es mi intención, lamento herir su corazón si usted cree que el Señor obra en usted, pero usted no obra de cuerpo para afuera. Es una inconsistencia decir, yo tengo a Cristo viviendo en mi corazón, cuando mi obrar es totalmente inconsistente y opuesto a ese carácter permanente de la obra de la gracia de Dios en su corazón. De la misma manera como los santos gozaban de común unión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, eso nos habla el versículo 5, así también
Dios continúa obrando en los corazones de nosotros desde el primer día hasta hoy. Dios continúa obrando en el corazón de los suyos desde el primer día hasta hoy. La obra de Dios no ha cesado en el corazón de los creyentes, querido hermano. Dios no lo ha salvado a usted para que usted quede afuera a expensas del mundo o para que busque fuerzas en las cosas del mundo y usted pueda resistir y batallar contra los deseos de la carne. Dios lo ha salvado a usted para continuar obrando en usted, para continuar edificándolo a usted, para continuar dándole crecimiento en el conocimiento de la verdad a usted. Dios nos ha salvado no a la topa tolondra. Dios nos ha salvado con un propósito en mente, y es que nosotros crezcamos en santidad y en el conocimiento de la verdad hasta la estatura de nuestro bendito Señor. ¿Qué hacemos nosotros no creciendo, pues, si es que el Señor dijo que Dios perfeccionará la obra? ¿Entiendes el punto, querido hermano? Esta es palabra de Dios. A duras penas le estoy dando la explicación obvia que tú deberías entender. En el aspecto en el que yo quiero desafiarte es en el siguiente: si Pablo, por medio del Espíritu Santo, está persuadido de que el Cristo que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del juicio final, ¿por qué en nosotros no se ve la obra de Dios? Una de dos. O Dios es un mentiroso o Dios no ha obrado en ti. ¿Cuál de las dos? Seamos honestos, mis amados hermanos. Y mientras yo no quiero desanimarlos, solamente los quiero retar para que ustedes vean el carácter de la obra de la gracia de Dios en el corazón de una persona a la que el Espíritu Santo llama en la carta a los Filipenses santo. ¿Somos imperfectos? Sí. ¿Le fallamos al Señor? Sí. Pero ciertamente nuestras vidas son un reflejo continuo de que el Señor está obrando en nosotros. Versículo 6, una vez más, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si ustedes notaron, el versículo 5 dice desde el primer día hasta ahora. Eso dice el versículo 5. Pero en el versículo 6, Pablo va más lejos del ahora, del presente. Y Pablo quiere alentar a la iglesia de Filipos y les quiere recordar que él está seguro. Estas palabras en el original griego son muy, muy fuertes. Y cuando digo muy fuertes, quiero decir las palabras estando persuadido de esto. Son palabras dichas de una manera tal que no admiten duda alguna. Bueno, no que ninguna de las palabras del apóstol Pablo, en ellas haya duda alguna. Pero esto está escrito para tu beneficio y para el mío. Y el apóstol Pablo en el versículo 6 está diciendo: no hay la menor de las dudas de que si Dios ha obrado en tu corazón, de que si Dios ha regenerado tu corazón, no hay la menor de las dudas de que Dios continuará la obra. Ese es nuestro buen Dios, mis amados. Algunos comentaristas dicen que Pablo se refería a que como los filipenses le habían ayudado ya en el evangelio, entonces lo continuarían haciendo. Y creo que esto es una aplicación bastante limitada. Aquí estamos hablando de la gracia salvadora, de la obra de Dios en el corazón de nosotros los creyentes. Si el Señor te ha regenerado, si el Señor te ha salvado, entonces ánimo, creyente, porque el mismo Dios que te ha salvado es el Dios que continuará la obra en tu corazón todos los días hasta el fin. ¿Acaso no nos dice el Señor que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin? Nosotros no podemos estar con nuestros hijos hasta el fin. Nuestros hijos no podrán estar con nosotros hasta el fin. Pero el Cristo que nos ha salvado y el Cristo que ha enviado al Espíritu Santo del Dios vivo
para obrar la fe salvífica en tu corazón, para que así puedas creer el Evangelio, para que así puedas estar unido a Cristo, es aquel que continuará la obra en tu corazón, mis amados hermanos. No se nos debe olvidar eso. A todos aquellos en quienes Dios comenzó la buena obra, a eso se refiere el versículo. Pero fíjense el tono en el que el apóstol Pablo habla. Sin duda alguna, es decir, estando persuadido, no tengo la menor de las dudas que la siguiente promesa es para los santos. Para los de Filipos, sí, para nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero también. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amados, moviéndome hacia la conclusión, en este versículo podemos observar la soberanía de Dios. ¿En dónde? El que comenzó. No la comenzaste tú, no la comenzó tu sentir, no la comenzó porque alguien te llamó al frente, no la comenzó, no, Dios comenzó la obra en ti. Fue Dios quien llenó tu corazón de hambre y sed por su palabra. Fue Dios que comenzó la obra en ti. Eso es soberanía en máxima expresión. Lo demás es semipelagianismo y todas las demás herejías que conocemos. Aquí nos dice, fue Dios quien comenzó la obra, fue Dios quien te pringó, fue Dios quien te mostró la iniquidad y la maldad de tus pecados, fue Dios también quien abrió los ojos de tu fe y te mostró a Cristo, y fue Dios también el que te trajo con cuerdas de amor a Él. ¿Es Dios o no es Dios soberano? Claro que sí, Filipenses me lo dice, el que comenzó. Pero no solamente podemos ver a un Dios soberano, mis amados hermanos, podemos ver la bondad de nuestro Dios. El que comenzó la buena obra. La buena obra. Esa obra que ningún ser humano puede deshacer. Esa obra es tan buena, tan buena, que ni siquiera tu ociosidad la puede destruir. Esa obra que Dios comenzó es tan perfecta que ni siquiera tu pecado la puede derribar. Esa buena obra la comenzó Dios en tu corazón. No solamente vemos entonces la soberanía de Dios, el que comenzó Dios, no solamente podemos ver la bondad de Dios, el que comenzó la buena obra, dice, y también podemos ver la inmutabilidad de nuestro buen Señor. Pastor, ¿dónde podemos ver la inmutabilidad de nuestro Señor? El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Wow. Un Dios que no se rinde cuando nosotros somos tercos. Un Dios que no se rinde cuando nosotros somos infieles. Un Dios que siempre está obrando en nuestros corazones, aun cuando nosotros le demos la espalda en ocasiones y no oremos. Ese es nuestro buen Dios. Y sobre todo un Dios santo. Un Dios santo que no puede tener comunión con el pecador. Un Dios santo que para tener comunión con nosotros debe perfeccionarnos. Un Dios santo que para gozar con nosotros en el cielo nos debe hacer tal cual fue su propósito, o es su propósito desde antes de la fundación del universo. Es un Dios que nos debe perfeccionar. ¿Y cómo es la perfección? Bueno, la perfección puede ser explicada en términos de etapas. En primera instancia, en el momento de la regeneración, en el momento en el que el Señor comenzó la buena obra, comienza un estado de perfeccionamiento. De perfeccionamiento, es decir, de por la gracia del Señor dejar atrás las cosas que nos agobiaban o que nos tenían atrapados en nuestra vieja manera de vivir y comenzar a practicar las cosas que la Escritura nos manda. Pero no solamente en eso, mi amado hermano, sino que también
en el momento de la muerte. Quizás algunos de ustedes están cargados, quizás algunos de ustedes están muy cansados de enfermedades y de dolencias, quizás algunos de ustedes están agobiados por una razón o por la otra, y no es desconocido para mí que quizás he escuchado en una o en dos oportunidades: Señor, quiero estar contigo. Todos queremos estar con el Señor, queridos hermanos, pero nosotros debemos reposar en la soberanía y en la providencia de nuestro buen Dios. Y nuestro consuelo debe ser en que Dios va a perfeccionar el imperfecto o la imperfecta que eres tú. Y aún en el día de la muerte, Dios continuará perfeccionándote. ¿Cómo? O sencillo, cuando ese cuerpo de muerte ya no esté más contigo, tu alma será perfeccionada y podrás estar en el paraíso con Cristo y alabarle y gozarle. Pero a pesar de eso, la perfección aún no termina. ¿Ven el punto? ¿Ven las etapas? Desde el momento en que el Señor comenzó la buena obra, hay una santificación progresiva, hay un perfeccionamiento de Dios por medio de su gracia. Y la segunda etapa, si me permiten utilizar esa expresión, viene cuando el creyente muere, cuando el cuerpo de muerte no está más con nosotros y el Señor perfeccione el alma para nosotros tener comunión con Él como espíritus. Pero la perfección no termina allí. Dice el versículo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, no hasta el día de tu muerte, sino hasta el día del juicio eterno. Así se le llama al día del Señor Jesucristo, hasta el día del juicio eterno, donde al son de trompeta el Señor descenderá, y los muertos en Cristo, me dice Tesalonicenses, serán renovados, vivificados. A eso le conocemos como glorificación. Y los cuerpos se unirán con las almas perfectas y seremos perfectos. Esa palabra perfecto es difícil de comprender para personas tan imperfectas como tú y como yo. Pero esto lo dice el Señor. El Señor terminará lo que empezó. El Señor no deja empezada las cosas como las dejamos tú y yo. El Señor, aquel corazón a quien Él toma en sus manos para infundirle la fe salvadora, ese corazón no lo va a dejar haciendo fila. A ese corazón Él tendrá siempre en su mano para transformarlo, para glorificarlo y para que nosotros ultimadamente, en espíritu y en cuerpo, totalmente perfeccionados, podamos servirle y tener comunión con Él para siempre. Amados, no quiero dejarlos ir sin insistir en el versículo 6. Estando, o sea, sin lugar a duda, el que comenzó en vosotros la buena obra. También lo podemos ver desde la perspectiva del ordo salutis. Es decir, el que os regeneró, el que os concedió la fe, el que os concedió el arrepentimiento, el que os justificó, el que os perdonó, el que os adoptó y el que os santificó, terminará la obra en ti. Debemos levantar nuestras cabezas, mis amados hermanos. Debemos rogarle al Señor que nos conceda paciencia. No debemos estar anhelando el cielo de la manera, Señor, llévame ya, o estoy cansado. Debemos abrazar la promesa, Señor, tú me estás perfeccionando. Tú estás haciendo una obra en mí. Esto no es positivismo, mis amados hermanos. Es una promesa del Señor para con aquellos que tienen común unión en el Evangelio. Aquí la pregunta no es si el Señor va a cumplir la promesa. Aquí la pregunta para ti es: ¿tienes común unión en el Evangelio? Esa es la pregunta. Porque solo para ellos es esta gran promesa de que la obra que Él comenzó no quedará a medias. Amados, pasamos por las calles, pasamos por las ciudades y vemos obras que
que se han comenzado y no se han terminado. Entramos a nuestras casas y vemos cosas que hemos empezado a hacer que las hemos dejado a medias. Bueno, así no es el Señor ni así es su obra. Si Dios te ha pringado, si Dios te ha mostrado tu pecado, y si Dios te ha mostrado a Cristo, y si Dios te ha traído hacia Él con lazos de amor por medio de la proclamación del verdadero evangelio, la obra no termina allí. Él la perfeccionará hasta el día en el que Él mismo venga a juzgar a vivos y a muertos. Esa es una gran promesa para los santos en todas las iglesias, mis amados.